pesar de su existencia, no lo incluyeron dicha figura dentro de la protección y el amparo constitucional. Eso es el comentario que tengo que hacer. No sé si tiene alguna otra pregunta. Para nada, Vic, muchas gracias. Muy No claro. tenga problema. Entonces, es un principio, dicen algunos autores, de juridicidad. Ustedes dirán, ¿y esto qué quiere decir? ¿Cómo lo entendemos? Esto lo entendemos como que debe de existir una norma jurídica previa que contenga determinado tributo. Y de hecho, todos los impuestos ordinarios y extraordinarios son leyes. Lógicamente, al no incluir las tasas, esto generó un problema muy serio. ¿Por qué? Porque pueden las municipalidades, para agenciarse de sus recursos, en crearlos, pero tienen que ponerle todos los requisitos que tiene el artículo 231. Este principio significa que no puede haber tributo sin previa ley que lo establezca. ¿Y esto en qué se apoya? Se apoya en la máxima romana nullum tributum sine lege. Para Héctor Flores Zavala, en su estudio Elemento de las finanzas públicas mexicanas, él indica que los tributos se deben establecer por medio de leyes, tanto desde el punto de vista material como formal, es decir, por medio de disposiciones de carácter general, abstracto, impersonal y emanadas del Poder Legislativo. Este principio es una garantía constitucional del derecho tributario, en cuya virtud se requiere que todo tributo sea sancionado por una ley, entendida como esta, como la disposición que emana de un órgano constitucional, que tiene la potestad legislativa conforme a lo establecido en la Constitución para la sanción de las leyes y que contiene una norma jurídica. Y aquí le sumamos un problema. Las tasas no están dentro de la clasificación de los tributos, pero existen. Las crean las municipalidades. ¿Por qué las crean? Por lo contenido en el artículo 55, por esa necesidad económica. Pero ¿qué hacemos? Ajustarla al principio de legalidad. Este principio tiene su fundamento en la necesidad de proteger al contribuyente. ¿En dónde lo vamos a proteger? En su derecho de propiedad privada. Y aquí paramos y nos hacemos una pregunta. ¿Por qué? Porque los tributos restringen ese derecho, ya que en su virtud se sustrae a favor del Estado algo del patrimonio de los particulares. Y aquí Neumark dice, él que tiene un libro que se llama Principios de la Imposición, dice, es un principio que se ha convertido en algo natural en una democracia interna. Luego tenemos el principio de capacidad de pago. Ese principio de capacidad de pago también hay quienes le han llamado capacidad contributiva. O sea, esa capacidad que tiene la persona de contribuir y que lógicamente es importante. Si nosotros, ese principio está contenido en el artículo 243, para que por favor lo tengan ahí clarito y lo lean. En ese artículo se mencionan dos palabras, se mencionan justicia, equidad, y se habla de capacidad económica o capacidad de pago o capacidad contributiva. Nosotros le llamamos en Guatemala capacidad de pago, pero en otras legislaciones y otros autores que han estudiado este principio la conocen con el nombre de capacidad contributiva.
¿En dónde tiene su origen esto? Los antecedentes de este principio se encuentran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1789. Les pregunto, ¿estamos bien en el sonido? Porque aquí están cayendo, creo que se está deshaciendo Guatemala aquí, la lluvia está tremenda. Se le escucha, negra. Sí, se le escucha. Licenciada, yo le escucho un poquito entrecortado porque también acá en zona 6 está bien fuerte el agua. Bueno, pero entonces vamos a hacer un esfuerzo porque recuerden que aquí estamos un poquito atrasados. Entonces, y creo que los que tienen claro van a tener que ir cambiando porque creo que desde la semana pasada ese es el problema que tenemos. Entonces, ya dijimos esto. Ahora, ¿a qué se refiere el principio de capacidad de pago? A que los ciudadanos contribuyentes, es decir, a los sujetos pasivos del tributo, porque si ustedes se recordarán, hay dos sujetos, hay activo y pasivo. El activo es el Estado, el pasivo son los contribuyentes. Deben de tener una capacidad económica para el pago de los tributos. Entre los tributos se encuentran los impuestos. ¿Qué es capacidad de pago? Es poseer una riqueza en una medida suficiente para hacer frente a la obligación fiscal. Por eso estamos diciendo que aquí se está muy relacionado con el derecho de propiedad. Esa riqueza tiene que venir de propiedad del contribuyente. Tiene que ser una riqueza suficiente. ¿Para qué? Para hacerle frente a la obligación fiscal. Y aquí nos parece un término que es justicia. Y ustedes saben que justicia es un valor teleológico. Es un valor, si ustedes quieren, grande, magno. ¿Qué significa? Dar a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. Como una de las 4 virtudes de las personas. Y esto muchas veces se confunde con equidad. Y para esto nosotros tenemos que recurrir a lo que es el diccionario de la Real Academia Española. Vamos a decir, voy a jalar el diccionario para decirles qué tiene. Permítanme, voy a cargar la computadora. Un momentito, voy a parar. Bueno, aquí estamos ya entonces. Entonces yo les decía que, ¿qué dice el diccionario de la Real Academia Española? Dice que justicia es bondadosa templanza habitual, propensión a dejarse guiar o a fallar por el sentimiento del deber y de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley. Justicia natural por oposición a la letra de la ley impositiva. ¿Cómo tenemos que entender nosotros ese concepto de justicia? La justicia debe de ser el fin principal de la ley. Y lógicamente nosotros debemos de tratar siempre que ese sea el fin principal de la ley, que es dar a cada quien lo que le corresponde. Lo que se persigue en la emisión de una ley es hacer justicia. Sin embargo, esta justicia en materia tributaria se pierde un poco. ¿Por qué se pierde? Por las ventajas que pretende obtener el Estado. Y en esas ventajas de poder obtener los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de la población,
muchas veces atropella los derechos con el afán de verse proveído de los fondos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Sobre todo porque siendo un límite, se ha establecido que no todas las leyes que nacen para hacer justicia son efectivamente justas, y ahí nos centramos a aquel papel grave de la Constitución Política de la República. Y yo siempre les pongo un ejemplo. Siempre en la otra sección, o aquí creo, no sé, un compañero me decía, mire, fíjese que hay una persona que es jubilada, que gana muy poco y tiene que pagar el impuesto del UCI. Sí, es una injusticia, pero la tiene que pagar porque la ley no tiene ninguna otra cuestión. Yo lo que he visto en la práctica es que estas personas han planteado algunas inconstitucionalidades y en un momento determinado les ha servido. Pero por eso les digo que cuando se habla de justicia, es bien difícil hablarla de materia tributaria. ¿Por qué? Porque el Estado tiene un fin plenamente establecido, y ese fin plenamente establecido es hacer que los contribuyentes paguen sus impuestos, paguen de una manera oportuna sus impuestos, tengan al final o no tengan para hacerlo. En este caso, claro, tiene un inmueble, está valorado, pero hoy la señora no tiene impuesto porque está jubilada. Entonces, por eso esto es injusto, porque ¿cuántos trabajamos después de tantos años para tener una casa y cuando ya estamos jubilados a pagar el impuesto porque tenemos que hacerlo de esa manera? Aquí es importante establecer lo que dice García Belsunce. Entonces, yo creo que este apellido les es conocido porque hay la muerte de una señora, María Marta García Belsunce, que apareció en Netflix. Sí, efectivamente, su papá, García Belsunce Horacio. Y él decía, viendo este principio de una manera muy económica, que es la diferencia entre la renta bruta del contribuyente y la suma que resulta de adicionar a las erogaciones indispensables para su consumo un adecuado porcentaje de ahorro y capitalización. Este principio puede establecerse a través de impuestos directos. Recuerden cuáles son los impuestos directos: impuestos sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles, impuesto de circulación de vehículos, en donde no se entra a considerar si el afectado está en la capacidad de pagar o no impuestos. Por la lluvia, porque yo sé que están haciendo todos un gran esfuerzo de oír y para que todos no tengamos problemas, después de hablar con Elsa Boza Reyes, vamos a suspender la clase y la continuaremos el día jueves, si son tan amables. Sí, Elsa Boza Reyes. Elsa Boza Reyes. La tengo marcada con que la tengo marcada aquí. ¿Quiere hablar? Levantó la mano Elsa Boza Reyes. No es Elda, Lick, perdone. Ay, perdón, sí, Elda Boza Reyes, ¿qué manda? Elda Boza Reyes, ¿qué manda? Bueno, creo que no está. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Dios la bendiga. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Computadoras, adiós. Próximo. Feliz noche. Se cuidan.